otros indicadores que hacen al estudio de la macroeconomía, o sea, lo que es indicadores a nivel generales de cómo se encuentra la economía o cómo se encuentra el país. Uno de ellos, que estuvimos hablando, es el PBI. O sea, guardan el Producto Bruto Interno y la forma de cómo sacar el PBI real y nominal. Luego tenemos lo que es empleo y desempleo, ¿sí? ¿Qué conceptos, qué formaría, cuáles conformarían los indicadores que forman el empleo y el desempleo? Y bueno, uno de los principales indicadores en la economía es la tasa de desempleo, que provoca una menor producción y un menor bienestar social. Y que ¿sí?, se encuentra relacionado en cierta forma en una proporción inversa a lo que es una relación inversa a lo que es el PBI. Cuando el PBI anda muy bien, ¿sí?, la tasa de desempleo es baja. Y cuando el PBI cae, la tasa de desempleo crece. ¿Por qué? Bueno, porque está relacionada con la producción, ¿no? Acuérdense que el PBI, ¿qué era? Medía digamos, la producción de bienes finales. Ahora, bienes y servicios finales. Entonces, si hay producción, quiere decir que la gente está empleada, ¿sí? Cuando no se vende, el desempleo aumenta, ¿sí? En épocas de depresión se provocan inestabilidad política y la tasa de desempleo es alta, ¿sí? Cuando hay depresión en el sentido que, bueno, la gente no consume, no hay plata, ¿sí? ¿Qué es la tasa de desempleo? Bueno, es un indicador de mercado, ¿sí?, de trabajo, y no es una medida de porcentaje de aquellas personas que no encuentran trabajo, sino es un indicador, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esta tasa o este indicador se va moviendo, ¿sí?, sube y baja, y termina siendo cíclico. ¿Cómo qué? Como el ciclo económico. Depende cómo nos encontramos económicamente, cómo estamos, ¿sí? Es como también va variando la tasa de desempleo, ¿sí? Como les dije hoy, si hay mucha actividad, si hay producción y demás, el desempleo, la tasa de desempleo va a caer y por el contrario va a subir. Bien, y esto es lo que les decía, que existe una relación, una estrecha relación entre la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento real del PBI. Y cuando el crecimiento, fíjense, cuando el crecimiento está por encima del promedio, ¿sí?, la tasa de desempleo cae. Cuando el crecimiento está por debajo del promedio, ¿sí?, la tasa de desempleo crece. Estas son algunas de las otras variables macroeconómicas, ¿sí?, que vamos a mirar. Vimos el concepto de PBI, vamos a ver inflación, desempleo, gasto público, tasa de interés y tipo de cambio. Otro de los conceptos que nos ayudan un poquito a entender estos índices macroeconómicos tienen que ver con el índice de precios y nivel agregado de precios. ¿Ustedes escucharon hablar de la canasta de bienes y servicios? Que todos los meses nos actualizan los precios y nos dicen, y bueno, la canasta, ¿sí?, básica de una familia es de tantos pesos, ¿sí? Entonces, este índice de precios se mide a través del costo, cuánto cuesta adquirir una canasta de bienes y servicios. ¿Y de dónde surge este índice o ratio? ¿Sí? Es
el costo anual, ¿sí? De un año base de esa canasta. ¿Se acuerdan cómo sacábamos el PBI? Bueno, es parecido. Y se multiplica por 100, o sea, se saca el costo de la canasta en un año determinado sobre, perdón, que estoy con picazón de garganta, sobre el costo, ¿sí? De la canasta, de esa misma canasta, en un año base. Eso multiplicado por 100 nos da el índice de precio y nivel agregado, ¿no? El índice el importe de esta canasta de bienes y servicios. A ver, ¿qué sería la inflación? ¿Qué entendemos? ¿Qué entienden por inflación? Aumentos de precios. Exacto. Y la deflación, Lo contrario, baja, ¿será? lo contrario, que los precios bajen, ¿no? Que acá yo creo que nunca vi época de que vayamos al supermercado Sí, y esa haya palabra cosas. mucho no se conoce acá. No, no. Igual yo, Siempre es más. por ahí estoy equivocada. La inflación no sería el margen que tengo yo entre la renta y el precio de un bien, lo que me alcanza a mí para comprar y el precio de ese bien, ¿no se daría en relación a esas cosas? No, la inflación tiene que ver con el aumento de precios. Lo que, ahora vamos a ir con el concepto. Okay. Ahora lo vamos a definir bien. Eh, hay, digamos, productos que por ahí sí bajan de precio, pero no conseguimos esa baja de precios en los comercios. ¿Sí? Hay productos que por ahí, que son estacionales y demás, y que, no sé, en el supermercado, por ejemplo, o no necesariamente porque sean estacionales, porque por determinada cuestión la actividad no da para subir el precio del producto, pero el precio bajó y en los supermercados los conseguimos siempre al mismo precio. ¿Eso sucede por falta de regulaciones? Bueno, un poco tiene que ver con eso, pero fíjense qué es lo que está pasando ahora. Se está intentando regular y de poner precios máximos. A ver, el poner precios máximos o precios mínimos no es bueno, ¿sí? Eh, Fíjense que se les está poniendo tope. A mí me pasó, no sé si ustedes fueron al supermercado en estos días. Yo fui la semana pasada, creo. Sí, sí. Bueno, yo fui ayer, no al supermercado, fui al supermercadito acá del barrio, al chino. Y chicos, ya el chino ya tiene restricción, por ejemplo, de cantidad de leche que va a entregar. O sea, yo no había agarrado cantidad, pero había agarrado 3 y me dijo 2 leches por persona. Ya se empieza a notar determinados desabastecimientos, porque por diferentes tipos, o sea, la gente no está, los productores no están de acuerdo. Hablamos de oferta y demanda. La falta de productos en la góndola se ve asociada con la especulación de los comerciantes en el precio. Es oferta y demanda. A tanta cantidad de precios yo te puedo ofrecer tanta cantidad de producto. Exacto, yo estoy dispuesto a vender. Bueno, está bien. Vos me decís, yo no puedo seguir aumentando el precio. Y lo tengo que vender al precio del 1 de octubre, o no me acuerdo. Yo para vender eso te voy a entregar X cantidad de producto. ¿Se entiende? Entonces lo que están logrando es generar desabastecimiento. ¿Sí? El que vayas al supermercado y no haya harina, que no haya aceite. Y sí, bueno, vamos a cumplir con el acuerdo.
porque nos exigen, pero nos van a entregar la mitad de las cosas, o menos. ¿Se entiende? Entonces, eso, el de estar regulando los precios, es bueno ¿para quién? Para el consumidor, ¿sí? En cierta forma, y en cierta forma no, porque vos lo que termina provocando es desabastecimiento. Es bueno porque te cuida el bolsillo y porque sabés que te garantiza que no pueden llegar a cobrarte un sobreprecio, ¿sí? Pero bueno, es tal el juego que está dado en el mercado, ¿sí? En cuanto a cómo manejan los precios, los grandes supermercados, ¿sí? O las grandes cadenas, que bueno, llega un momento que también, fíjense que al productor lo terminan destruyendo. Sí, mayormente el mayor beneficiario es el intermediario, ¿no? Es el que regula y el que da el desabastecimiento también, si vamos al caso. ¿Esto tiene que ver con la cantidad de oferta monetaria en circulación? ¿Cómo iban? ¿Con qué cantidad? ¿Con la cantidad de oferta monetaria en circulación? La oferta monetaria tiene que ver con la liquidez, con el dinero que está en circulación. Eh, Esto lo que pasa que, bueno, o sea, están tratando de incentivar el consumo. Los precios, chicos, sabemos todos que están exagerados y que están triplicados. A eso iba Nosotros con la vamos pregunta, profe. diariamente. A eso iba con la pregunta. Ejemplo de los autos, ¿no? Uno empieza a pagar un auto, sube el dólar, te suben la cuota del auto. Pero cuando el dólar baja, la cuota sigue estando alta. No te vuelven a bajar el precio al precio dólar, digamos. Y pasa con la misma No, con la eso, mercadería. lo del auto es terrible. Lo del plan de ahorro, no sé, creo que te estás refiriendo a eso. Es que vos te empezás a pagar un auto y, perdón, pero se me corta la voz. Empezás a pagar un auto y llega un momento que vos el auto te lo tiran por la cabeza, porque tenés 5 opciones para rechazarlo, ¿no? Se te va la quinta opción y tenés que sacarlo. Vos seguís pagando el auto, pero no a un valor, el valor que lo sacaste. El valor del auto, o sea, el auto ya tiene 7 años, porque las cuotas son, creo que hasta 84 cuotas, y el auto tiene 7 años y seguís pagando un 0 kilómetro, ¿sí? Pero bueno, eso es un plan de ahorro. Pero con respecto a los precios, lo que les digo, es que sabemos que están sobrevalorados. Los autos, por ejemplo, ustedes van a comprar ahora un 0 kilómetro, no hay. Y si lo quieren, lo van a tener dentro de 8 meses. Pero bueno, si vos lo querés, tenés que pagar un sobreprecio. ¿Hoy cuánto está? Y bueno, si hoy está 5 millones, y bueno, por las dudas, y encima elección por medio, ¿sí? No sabemos qué va a pasar en las elecciones y demás. Y bueno, vas a tener que pagar 1,5 millones más. Así como nada. Si vos querés el auto dentro de, y por anotarte en una lista y demás, y bueno, y hay lugares concesionarios que te exigen solamente en dólares, ¿sí? Fíjense que hay autos que, bueno, concesionarias que, bueno, qué sé yo, estoy hablando Honda, Toyota, por ahí que quieren, no sé si tanto Toyota, pero Honda por ahí la cancelación, que vaya con dólares. Pensemos en las promociones que hacen los supermercados. Fíjate que, como les decía yo, las primeras clases, ¿por qué? ¿Cómo tiene el fundamento esto el supermercado del 2x1, el segundo el 80? ¿De dónde salen estas promociones? Del ¿Por stock. qué las hacen? Del stock, como me decían, por ahí que tienen que sacar y demás, pero fíjense que más allá de eso,
ellos ganan, o por ahí, no sé si se Ellos al estoquean estoquearse ya de tanto. por sí tienen el valor mayorista ya es, ganan con el valor mayorista y al tener stock también pueden hacer las ofertas que realizan. Bueno, y fíjense, esto del 2 por 1 y ganan, porque los dejan, no los están sacando al costo, chicos. Los están ganando, ganan plata. Y si vos, no sé, hoy tenés que ir a comprar un jabón líquido, lo estás pagando como 700 pesos, no sé cuánto sale. 3 litros de un jabón líquido. Y si pensás, y bueno, si espero llegar al 2 por 1 y bueno, lo terminás pagando 300 pesos. Y es una locura la diferencia. Y bueno, pasa lo mismo con un montón de productos. ¿Sí? Y vos decís, ¿y cómo hacen? Y sí, terminan ganando. O sea, ganan de las dos formas los supermercados. ¿Sí? Entonces, el alto índice de sobreprecios. Yo no sé, por ejemplo, cuánto está, por ejemplo, ¿alguno compra maple de huevo? Yo compro 200 ¿Cuánto, pago. cuánto lo pagas? 200, 250. 200, 210. 200 pesos. Lo compras en la verdulería. Sí, sí, sí. Bien. O a veces en una pollería también. Está Bueno, lo les mismo, propongo 210, que 220. vayan a una cadena de supermercado cualquiera, cuando vayan a hacer las compras, y miren los precios. Que seguramente está 2 o 3 veces duplicado ese valor. No sé. O fíjense en el precio de la docena de huevos, cuánto la venden. Que ustedes sacan, el maple tiene 2 docenas y media. Si ustedes sacan el valor, se van a dar cuenta que están pagando capaz que un maple de precios. Y hay gente que va y lo paga. Y lo compra en el supermercado y lo termina pagando capaz 500 pesos al maple. Sí, no, en el supermercado es carísimo. Yo nunca compro en el supermercado huevo. Bueno, Ah, mi alfajor. ¿cómo? Bueno, esperen que seguimos con los conceptos. Bien. Entonces, lo que hay que entender que tanto la inflación como la deflación no son buenas en la economía, ¿sí? Generan problemas, ¿sí? Por lo tanto, por lo cual, hay que contar con índices que nos ayuden a cuantificar estas variaciones. En una economía se produce una gran variedad de bienes, ¿sí? Y servicios, y cómo pueden los precios de esos bienes quedar reducidos a unas cifras representativas. Bueno, a través de esta fórmula que vimos hoy, ¿no? Esta fórmula del índice de precios. Fíjense, si nosotros miramos los noticieros todos los días, bueno, te querés morir, ¿no? Que te dice, todos los meses miden el índice de precios, cuánto cuesta una canasta general básica. Yo no recuerdo si la del mes pasado fue 40.000 pesos o algo así o más, y te dicen el índice que necesita, cuánto necesita ganar una familia para no llegar o no estar en la fase de pobreza, que rondaba dentro de los 70.000 pesos. Claro, y el sueldo mínimo vital y móvil es la mitad de lo que sale una canasta básica. Olvídate. Eso es irrisorio, siempre fue irrisorio. Siempre fue mucho por debajo, pero yo no sé cómo no se dan cuenta. La gente te dicen una canasta de 70.000, no ser pobre, además tenés que ganar 70.000 y te ponen un mínimo vital y móvil de 30.000. Todavía no llegamos a los 30, creo que estamos en los 20 y pico, ¿no? Bien, este índice de precios mide el costo de adquisición de una canasta básica de compra representativa, es lo que decíamos hoy, ¿no? En un año dado, en la que el costo ha sido normalizado para ese año que se ha elegido como año base, el cual se quiere comparar. Bien, ¿qué es la tasa de inflación? Es la variación porcentual del índice de precios al consumo,
que se ha dado para un año. Cómo se fue variando, ¿sí?, ese índice de precios al consumo. Y este índice de precios calcula el costo de una canasta de compra que una familia típica, ¿sí?, una familia, eh, digamos, modelo, que creo que generalmente toman como de 4 personas, 3 o 4 personas, ¿cuánto sería el consumo que ejerce esa familia? ¿Sí? El índice de precios del productor cuantifica las variaciones en los precios de bienes y servicios adquiridos por los productores. ¿Cómo varió la materia prima, la electricidad, la mano de obra, el acero? ¿Sí? Entonces, la variación en el precio, ¿sí?, va a ir marcando ese índice. El deflactor del PBI mide el nivel agregado de precios, calculado como el cociente, ¿sí?, la división, ¿sí?, entre el PBI nominal y el real multiplicado por 100. Y estos 3 índices lo que nos dice es que varían en forma semejante, como que se dan de una manera proporcional. Bien. Por otro lado tenemos el concepto de, o sea, seguimos con el concepto del desempleo, y el desempleo, ¿sí?, generalmente se da en un mercado laboral, ¿sí?, y está todo relacionado lo que es desempleo con inflación, ¿sí? ¿Qué es lo que se mide realmente? ¿Cuándo se dice que la persona está desempleada? ¿Cuándo es que se mide? Y bueno, cuando lo que se mide es que aquella persona que se encuentra activamente buscando trabajo. Al que no tiene trabajo y no le interesa buscar, no forma parte de ese índice. ¿Se entiende? Se entiende por desempleo a aquellos trabajadores que realizan una búsqueda de empleo y que invierte tiempo en encontrar. O sea, que esa búsqueda es activa. ¿Mm? Después, los conceptos estos que acá tenemos es el de desempleo friccional y desempleo estructural. El friccional es aquel desempleo, ¿sí?, que se provoca debido al tiempo que invierte el trabajador en buscar el empleo. Y fíjense que siempre hay nuevos trabajadores que entran al mercado laboral, ya sea porque ya están en edad de trabajar o porque, no sé, se capacitaron o porque tienen que salir a buscar trabajo, ¿sí? Entonces, lo que hace afecta constantemente al mercado y por ahí, o en el caso de que algunos salen del mercado laboral porque lo echaron o porque se jubiló, entonces se produce lo que es una destrucción o creación de empleo. Eso se llama desempleo friccional, a ese tiempo en el cual la persona invierte en buscar el empleo. El desempleo estructural, ¿sí?, se registra en un mercado laboral cuando hay más personas que buscan empleo que puestos de trabajo disponibles. ¿Sí? O sea, cuando hay más personas que puestos de trabajo. Generalmente, el desempleo estructural muchas veces está provocado o puede ser provocado por leyes, o por el gobierno, o por los sindicatos, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque, por ejemplo, podemos hablar del desempleo estructural. Vieron que cuando, por ejemplo, vieron que el sindicato logra un aumento, pasa a veces, vieron con los aceiteros. El gremio de los aceiteros es uno de los que mejores paga, ¿no? Entonces, dice, bueno, no, los aceiteros consiguieron un 60% de aumento. Igual,
los otros quedan mirando, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas, fíjense, cuántas personas trabajaban ya, estaban dispuestas a trabajar con ese gremio, o con esa, o a ese nivel, digamos, de precios, o a ese salario que se ofrecía en ese momento? Y era una porción considerable. Ahora, con este nuevo aumento, ¿cuántas personas más van a estar dispuestas a trabajar en ese lugar o en ese puesto? Y va a ser mayor. ¿Se entiende? Entonces, este tipo de políticas generan que haya más personas dispuestas o buscando empleo y que necesitan ese trabajo, que puestos de trabajo disponibles. Bueno, acá tienen un poquito, ¿no? Lo que es el desempleo friccional, la política de empleo, ¿sí? Y la... Aquí hacemos. La política de empleo y la búsqueda de empleo, ¿sí? Los programas públicos pueden afectar el tiempo de búsqueda, ¿sí? Bueno, programas de formación, seguros de desempleo. Muchas veces esto también, ¿no? El que se le otorgue un seguro de desempleo hace que la persona esté más tiempo para terminar de cobrar el seguro, esperando o dilate más esto de la contratación, ¿sí? Y con respecto al desempleo estructural, que ocurre cuando la cantidad ofertada de empleo excede la cantidad demandada. ¿Sí? Y bueno, como les decía, bueno, el salario mínimo también. Supónganse que mañana dicen, bueno, no, a partir de mañana el salario mínimo sube, es otro tipo de política, a 70.000 pesos. Y bueno, va a haber mucha más gente dispuesta a trabajar a ese nivel de precios. ¿Sí? Entonces, tanto negociaciones de sindicatos, legislación sobre salario mínimo, ¿sí? Los salarios de eficiencia, ¿sí? Todo eso hacen generar desempleo estructural. Porque gente, a ver, siempre bajo la consigna que el desempleo, ¿sí? Se mide por aquellas personas que se encuentran buscando empleo activamente, ¿sí? Va a haber gente, mayor cantidad de gente, dispuesta que por ahí antes no le interesaba a ese nivel de precios o a ese nivel de salario, y ahora le interesa salir a buscar. Bien, y acá está lo que estábamos hablando, algunos tipos de políticas. Cuando el gobierno fija un salario mínimo, que ese salario mínimo excede el salario de equilibrio. Esto es importante. Ahora, este salario mínimo a nosotros no nos perjudica, porque fíjese que está muy por debajo del salario de equilibrio. ¿Cuánto es un salario, digamos, promedio o de equilibrio, digamos, a nivel general? ¿Cuánto será? ¿50.000, 60.000 pesos? Y hay algunos que menos también, ¿eh? Hay por eso, pero yo digo algo, un equilibrio más o menos entre unos más y unos menos. 60 por ahí. 60, pongamos. Bueno, fíjense que está muy por debajo el salario mínimo. En términos generales, están de acuerdo que los economistas que el salario mínimo genera desempleo estructural. ¿Por qué los gobiernos entonces lo imponen? Y bueno, porque ayuda a garantizar ingresos suficientes que permitan un nivel de vida con el mínimo de confort. Que esto yo creo que, bueno, es irrisorio, porque si vamos a la Constitución, donde nos habla del salario mínimo o a la ley de contrato de trabajo y todo lo que tiene que ganar la persona y que todo lo que tiene que garantizar ese salario mínimo, yo creo que no da ningún tipo de confort. O sea, bien, y el salario se convierte en un costo, ¿sí? Que ya que dificulta las oportunidades de trabajar de otras personas que hubieran estado dispuestas a hacerlo por salarios inferiores, ¿sí?
siempre hay personas dispuestas a realizar ese trabajo por ese salario. Bien, con respecto a los sindicatos, ¿sí? Las acciones de los sindicatos también pueden tener estos efectos similares a los del salario mínimo y causar el desempleo estructural. Al negociar, por ejemplo, esto de las negociaciones colectivas siempre son mucho más beneficiosas que las negociaciones individuales. Yo siempre les digo, o sea, a ver, desde el punto de vista de la empresa, funciona mucho el divide y reinarás, ¿no? Esto de separar las aguas y decir, bueno, no, yo voy a atender de a uno, vamos a ver, y cuando hay que negociar salarios, siempre es conveniente desde el lado de vista del operario, del empleado, de hablar y tratar de negociar en grupo. Porque de a uno vos no podés parar la planta, porque te echan al otro día. Decir, no, yo no trabajo y hago huelga. En cambio, si son todos, como les decía hoy, si son todos, ¿sí? Y bueno, se logran otras cuestiones, otras cosas, ¿sí? Entonces, al negociar a niveles colectivos, ¿sí? Los sindicatos obtienen mejores sumas salariales, ¿sí? Que de las que hubieran obtenido a nivel individual. Los sindicatos ejercen un poder negociador que bajo la presión de la amenaza de huelga, ¿sí? Da mayor poder, ¿sí? Que la actuación individual. Y en consecuencia hay gente dispuesta a trabajar por el salario que se está pagando por estos puestos disponibles, lo que genera desempleo estructural. Siempre hay gente, vieron que esto que nos dice, bueno, si vos no lo haces, hay uno siempre que está dispuesto a hacerlo. Bien. La tasa natural de desempleo, ¿sí? Es la tasa normal de desempleo alrededor de la cual oscila la tasa de desempleo observada. La tasa natural tiene que ver con el desempleo friccional más el estructural. El desempleo cíclico, ¿sí? Es la diferencia, lo que podemos ver, cuál es la variación entre la tasa de desempleo observada, o sea, y la de la tasa natural, o sea, la conjunción de la friccional más la estructural. Y el desempleo observado, sí, es el desempleo cíclico más el natural. Bueno, ¿cómo puede variar? ¿Cómo varía la tasa natural de desempleo? Acuérdense que la tasa natural dijimos que era la suma del friccional y el estructural. Y bueno, por las características de la población activa, ¿sí? Las edades, el promedio, cómo trabajan, si son las capacidades, ¿sí? Cambios en las instituciones del mercado laboral, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con la legislación, con las políticas gubernamentales? Todo eso, por ejemplo, vieron que a veces hay auge o incentivo a las empresas para generar el primer empleo. Pasa con los chicos cuando salen, que a veces vieron, cuesta conseguir el primer trabajo porque se les pide experiencia, se les pide un montón de cosas. Y bueno, entonces se les da incentivo a las empresas. Por ahí no tienen que, se les perdona o no hacen los aportes, o se les tienen, no sé, se les da un beneficio social con respecto a los aportes para que tomen chicos, ¿sí? Entonces, ese tipo de políticas hace que la tasa natural de desempleo varíe. Por ahí, si teníamos una tasa natural de desempleo de un promedio de 35 años y demás, y bueno, por ahí baja, ¿sí? Por ahí hay más chicos en el mercado laboral. Los cambios en la productividad también hace que varíe.
esta tasa natural de desempleo, ¿sí? El tema de que por ahí el país esté parado o no, ¿sí? Hay cuestiones también cíclicas, hay productos que por ahí se producen o empresas que empiezan a producir más ahora que en otras, no sé, se me ocurre. Vieron que el tema, por ejemplo, de los pan dulces, de los budines, que son productos estacionales, más allá de que conseguimos budines o si queremos pan dulce durante todo el año, no es lo mismo. La producción auge empieza ahora hasta dentro de un mes y después paran, ¿sí? Entonces, a esas empresas que por ahí además hacen alfajores, hacen galletitas, hacen otras cosas, se les suma esa producción que aumenta ahora y por ahí tienen que contratar gente, ¿sí? Y que después esa gente por ahí queda desempleada. Entonces, esos cambios en la productividad también influyen en la tasa, digamos, natural de desempleo. Y con respecto también al desempleo y al ciclo económico también va muy de la mano. Y bueno, ustedes dirán, y bueno, es cierto, ¿cómo va el país? ¿Cómo le está yendo al país? ¿Cómo están los niveles de producción? Se está trabajando y hay empresas, si las empresas están creciendo, si las empresas toman personal o si por el contrario no se produce, se echa gente, se trata de reducir costos. Entonces, eso va de la mano con el desempleo. Las fluctuaciones de desempleo real en torno a la tasa natural reflejan las variaciones en la producción agregada a lo largo del ciclo económico. De forma que el desempleo aumenta durante las recesiones y desciende en las expansiones. Cuando el ciclo económico, cuando la economía del país está bien, está florecida, está en crecimiento, ¿sí? La tasa de desempleo desciende. Cuando, por el contrario, el ciclo económico se encuentra deprimido en épocas de recesiones, la tasa de desempleo aumenta. Profe, perdón, hay una compañera que está esperando para entrar. Ahí vemos. No tengo a nadie. ¿Quién es? Decile que vuelva a entrar. Vale, Sofía Duré. Decile, Giselle, que vuelva a entrar. A ver. Vale, le digo, gracias. Esperemos 2 minutitos a ver si entra, sí. Bueno. Después el otro concepto que tenemos, sí, es el de la producción potencial, que es el nivel del PBI real que la economía alcanzaría, ¿sí? Una vez que los precios hubieran alcanzado un punto de equilibrio. ¿Se acuerdan el punto de equilibrio? Bueno, el equilibrio es la situación ideal, donde estaríamos en una situación donde, digamos, los precios y las cantidades serían las óptimas, todos estarían conformes en las ventas de productos y servicios. Entonces, el nivel, esa sería lo que es la producción potencial. El nivel que se alcanzaría, ¿sí? Al esperar el nivel del PBI real, una vez que se hubieran alcanzado aquellos puntos de equilibrio. Bien, la producción
por lo cual crece a un ritmo constante y refleja el crecimiento económico a lo largo del año, a largo plazo, ¿sí? Van a ir dándose índices o indicadores por ahí de crecimiento. Y muchas veces, ¿sí? Han pasado durante la economía argentina que se han visto indicadores como de crecimiento, pero que en realidad, ¿sí?, fue como un crecimiento momentáneo que no llegó a terminar de ser un desarrollo. A ver, ¿se acuerdan? En épocas de guerras y demás, la Argentina siempre fue un país productor, que ante una situación de la economía mundial devastada, ¿qué es lo que hacían? Exportaban, ¿sí?, productos, digamos, granos, ¿sí?, productos que se producían en el país en ese momento. La tasa de crecimiento, ¿sí?, fue aumentando, pero ese crecimiento no logró hacer un desarrollo, ¿sí? Quedó en un crecimiento efímero del momento. O sea, los países que estuvieron en guerra se restablecieron, ¿sí? Volvieron digamos, a producir y a ponerse en pie, ¿sí? Y Argentina por ahí en algunas cuestiones no mantuvo, ¿sí?, esa situación lineal como para poder seguir expandiéndose. Entonces, por eso les digo, a veces esos crecimientos son espontáneos, son esporádicos, ¿no? Hay que ver que ese ritmo de crecimiento sea constante y a largo plazo. A corto plazo, ¿sí?, a veces la producción agregada real es inferior a la potencial, y se produce una brecha inflacionaria, y eso se lo denomina un desfase de producción, ¿sí? A esa brecha inflacionaria, ¿sí?, entre la producción agregada y la potencial, o sea, lo que se da y lo que se espera. Bien. Bueno, acá habla de lo que es la relación entre la tasa de desempleo y el desfase de producción. Dice que cuando la producción agregada real coincide con la potencial, la tasa de desempleo es igual a la tasa natural. Y estaríamos en una situación de equilibrio acá, ¿sí? Totalmente de equilibrio, donde no hay desempleo prácticamente, y se produce lo mismo que se esperaba. Entonces, cuando el desfase de producción es positivo, cuando esa brecha hace que se encuentra, cuando esa brecha inflacionaria, ¿sí?, es mayor, o sea, da a un número positivo, la tasa de desempleo se encuentra por debajo. O sea que si nosotros tenemos mucha producción, es lo que decíamos hoy, si tenemos mucha producción, la tasa de desempleo cae. Por el contrario, si producimos poco, la tasa de desempleo crece. Siempre está por encima, ¿sí?, de la natural. Bueno, y esto es una relación, como yo les decía, que tiene que ver con la curva de Phillips. Seguramente la han escuchado nombrar, ¿no? Que es la relación, vieron que siempre en épocas de crisis y demás, se habla de que el desempleo trae inflación, porque es una relación inversa, ¿no? Que cuando se da desempleo, la inflación crece. Lo mismo que tiene que ver con la emisión de moneda. Vieron que dice, el emitir moneda, ¿sí?, aumenta la inflación. Y bueno, la explicación reside que a medida que aumenta la demanda agregada, a medida que aumenta la producción, la tensión sobre los precios es mayor y comienzan a subir. Y el desempleo disminuye, ¿sí? Como decíamos, disminuye al aumentar la producción. A corto plazo, cuando aumentan los precios,
aumentan los precios, bajan los salarios reales. O sea, se nos achica el poder adquisitivo. ¿Se entiende? Los salarios nominales suelen subir en menor medida que los precios. Y sí, siempre los salarios van atrás de la inflación. Y estamos contentos porque nos dieron una paritaria de un 30%, pero resulta que tuvimos un 50% de inflación. Entonces, a corto plazo aumentan los precios y bajan los salarios reales. Esta bajada de salarios reales abarata el costo de la mano de obra, termina siendo barato, ¿sí? Y las empresas, por lo tanto, demandan más trabajo, ¿sí? Acá tenemos la demanda agregada, ¿sí? La curva de demanda y de la oferta. Un aumento de la demanda agregada ocasiona que el nivel general de precios, ¿sí?, pase, fíjense, del P al P, supónganse al P sub 0, al P, el P de arriba, o sea que aumentó, ¿sí? Porque hay más demanda. La gente está dispuesta a comprar más y los productos aumentan, ¿sí? Y cuanto más vertical sea la curva de la oferta, ¿sí?, esta va a estar más cercana, ¿sí?, al pleno empleo. Por lo tanto, el efecto va a ser mayor. Bueno, este es un ejemplo de cómo sería la curva de Phillips. Pero ¿qué pasa? La curva de Phillips, ¿sí?, pierde validez. A ver, esta relación que medimos en el corto plazo, en el largo plazo se pierde, ¿sí? A largo plazo, ¿sí?, los salarios nominales terminan por recoger todo el aumento de precios, por la que la caída inicial de esos salarios desaparece y las empresas se deshacen de los trabajadores que inicialmente habían contratado. Aquello que, bueno, ¿por qué? Porque había un aumento de producción, bueno, ya ahora no los necesito y se deshace digamos, de la gente. Por tanto, una relación inversa se produce entre lo que es la inflación y el empleo. ¿Se entendió? O más o menos. No comprendí bien en lo que es la tasa de inflación y la de desempleo. No comprendí. Lo último que usted comentó. Lo de curva de Phillips. Sí, sí. Bueno, la curva de Phillips tiene dos, esperen que, situaciones. Una a corto plazo y una a largo plazo. ¿Cuál es la situación que se da a corto plazo? Y bueno, que aumenta la demanda agregada y al aumentar la demanda agregada, las empresas tienen que tomar más personal, los precios aumentan y que, fíjate que dice, se produce una tensión sobre los precios, ¿no?, que comienzan a subir. Todo sube. ¿Qué es lo que sube? Y sube el salario que tienen que pagar digamos, los empresarios, porque a vos te van a subir por paritaria y demás, pero también suben los precios al subir la demanda agregada ahí, porque vas a vender más. Ahora, ese salario, la subida del salario, siempre es menor a la subida del precio. Y ahí lo que pierde, ¿sí?, en el corto plazo, tenés pérdida del poder adquisitivo, porque tu salario nominal, lo que vos podías comprar con tu salario un mes antes de tal situación, era mucho más de lo que podés comprar ahora, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, en el largo plazo, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, este nivel de precios
llega a un punto, porque bueno, ese nivel de producción en un momento empieza a caer, o sea, aumenta la producción, pero si no se mantiene constante, desaparece. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Y bueno, a esa gente que se tomó para cubrir esos niveles de demanda agregada, bueno, vuelven digamos, al mercado laboral, se los echa se dice acá, se deshacen de esos trabajadores. Entonces, a largo plazo, los salarios nominales, ¿sí? terminan, a ver, recogiendo todo el aumento, porque al principio vos decís, sí, bueno, a corto plazo, y siempre me quedo como un poquito atrás, siempre entre lo que gano y lo que perdí por devaluación, por inflación y demás, es algo. Pero en el largo plazo terminas perdiendo mucha cantidad, casi todo el salario. Fíjense que es muy poco lo que nos queda y la diferencia digamos, lo que perdemos es mucho más, termina siendo, ¿sí? Porque los precios siguen aumentando. Y las empresas, ¿sí? Aquellos que habían contratado de más y demás, para determinados niveles de producción, empiezan a desaparecer. Entonces, acá no se da tanto, ¿no? Esta relación que vimos en la primera parte. ¿Se entiende ahora? Sí, 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 ahí comprendí. Bueno. La semana que viene habíamos quedado parcial, recuérdenme, o para la otra. Para la semana que viene, profe. Para la que viene. Sí, Bueno, sí. no sé, ¿nos conectamos todos a qué hora? Si puede Yo ser sigo en la misma situación de la vez ¿Quieren pasada. a las 7? Sí. Profe, yo sigo en la misma situación de la vez pasada. O... Bueno, ¿Podemos hacer igual que el anterior? Algunos chicos es un necesitan garrón. 6:30 Me queda, y los otros a las 7. ¿cuántos son los que van a entrar 6:30? Yo sí, seguro. Escúchame, y si te extiendo un poquito más para la entrega, Es que pasa que yo tengo el tema de que más tardar 8:15 tengo que estar saliendo porque me tengo que ir a trabajar. no está bien, pero ponele que si yo te pongo la entrega a 9:30, cosa que vos redondees en el trabajo si no podés. No lo comprendo, profe. ¿Cómo? No comprendo cómo me dice de extender el horario para que yo entregue. Les extiendo a todos en vez de, no sé qué hora cerramos la última vez, se los extiendo, pónganle a las 10 de la noche, cosa que si vos, por ejemplo, no tenés espacio en el trabajo para llegar y redondear, si te faltó algo. Es que no, profe, es complicado porque yo tomo el micro y hasta que llego allá y a las 10 ya tengo que entrar al trabajo y no tengo... Entras a las 10. Claro. Bueno, voy a tratar de mandarte los 6:30. Dale. Buenísimo, si es así, sí estaría perfecto. Como la vez pasada me quedó bien. Bien. Porque igual fíjense que no es mucho práctico, a lo sumo habrá un ejercicio de PBI nominal o real, y después todo teoría. O sea que yo calculo que hora como mucho, hora y media, pero exagerando, lo tienen que terminar. Y si es eso lo que va a durar, o sea, está bien, yo lo dije, nomás en 6:30 por el tema del horario, si son 2 horas, bueno, para No, llegar no bien. creo que llegues a 2 horas. No creo. Pero bueno, no hay problema. Yo voy a intentar estar 6:30. Porque la semana que viene me toca sacar al nene del colegio. Pienso que sí, que voy a llegar bien.
pero cualquier cosa por ahí son 5 minutos más, ¿me entendés? Hasta que conecto la compu y demás. ¿Está? Está bien, no hay problema. Tengan esa... Bueno, entonces, ¿quién? A ver, esperen que no cerré acá. ¿Quién era? ¿Con quién hablaba? ¿Con Enzo? ¿Quién era el que quería hacer? No, Juan Carlos. Conmigo. Juan Quiroga. Juan Quiroga. Bueno, no, porque Enzo se había sumado la otra vez a hacerlo también. Bueno, te mando a vos Profe, entonces, ¿eh? para el resto es a las 7, ¿no? Para el resto de las 7. Entonces te lo mando, Juan. Haceme el favor para que no me olvide, a las 5, mandame un mail, ¿dale? Bueno, perfecto. Profe, una consulta. ¿Va a ser por este mismo link o va a Sí, mandar siempre un el link? mismo, siempre el mismo. Perfecto. El de los viernes, chicos. Genial. Una consulta, profe, lo de recuperatorio lo va a mandar más tarde. ¿Ya lo mandé? Ah, no, porque estoy con el teléfono, todavía no puedo entrar el correo, por Ya eso le lo pregunto. mandé al principio de la clase, lo mandé. Lo que no Ah, le listo. puse fue el tope, por eso se los puse en el otro comentario. Acuérdense, mandarlo antes del Del lunes a mediodía del las lunes. 12. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Sí? Ya se los mandé. ¿Listo? Entonces nos vemos la clase próxima y cualquier cosa me escriben si tienen alguna duda y sean pacientes que yo pienso para mediados de la semana que viene ya van a tener el legajo, pero denme un tiempo a ver qué pasa con esto. Profe, el PDF de hoy lo va a subir, Ya la lo subí, diapositiva. Perla. Miren Bueno, cualquier cosa me avisan. bueno. De casualidad, ¿Cómo Iván? ¿tendrá otra actividad del PBI para calcular el PBI nominal y el PBI real? Te lo busco y se la subo el fin de semana. Genial, porque no lo terminé de entender, así que muchas gracias. ¿Querés que lo explique? Si no mucha molestia. El PBI real, ¿sí? Se calcula tomando un año base y el nominal lo tenés que calcular, el cálculo es sencillo, hay que leer el concepto, ¿sí? El nominal lo calculás cantidad y precio del año como viene, ¿sí? Te dice 2004, bueno, la cantidad y precio que se vende en el 2004, ese es el nominal. El real, lo que se hace es, se saca el del año base, o sea, se dice, ¿cuál es el año base? Por ejemplo, bueno, en el 2004, bueno, tomás los datos del 2004 y sobre los precios de ese año sacás, lo que varía es la cantidad nada más. ¿Entendiste, Iván? Lo que varía es el precio, ¿sí? En el nominal usás el precio de cada año. En el real usás el precio del año base con las cantidades variadas. Y las cantidades también varían. ¿Se entiende? Ah, está bien. No se entendió. Yo lo decía más por el cálculo que ese de la clase, de esa clase, no me quedó igual. ¿Por el cálculo de qué? De la diferencia entre porcentajes, algo así. Por ahí por las raciones y eso, que había que sacar el porcentaje en cuanto disminuía o aumentaba. Claro, era eso. Ah, está bien. Porque el concepto de real y nominal es ese. Ahora, los porcentajes, cuando te dice que un precio subió o una cantidad, ¿cómo haces para reducir, por ejemplo, una cantidad en un 10%? ¿Cómo harías, Iván? O a ver el resto. ¿Cómo reducen la cantidad de un 10%? Dividido. ¿Eh? Dividirlo.
por sobre 100. Alberto, no te escuché. A ver, si tienen que reducir algo, por ejemplo, en un porcentaje algo, ¿qué es lo que hacen? Lo pueden multiplicar por 10 y lo dividen por 100. ¿A eso qué les va a dar? La cantidad, el porcentaje que le tienen que reducir, achicar, restar. Ahora, si lo que tienen que hacer es aumentar, también pueden multiplicar ese porcentaje a ese número que tienen que aumentar y lo dividen por 100. Otra forma de hacerlo, si ustedes lo miran desde el lado, por ejemplo, piénsenlo, ustedes compran algo con IVA y quieren saber cómo es el precio sin IVA. ¿Qué hacen? Les dicen, no, eso es más IVA. Entonces, ¿qué hacen? Lo tienen que multiplicar también por el 21%, supónganse que es el 21 del IVA, y lo dividen por 100, o lo multiplican por el 1.21 y ya les da el valor total. Porque si ustedes solamente lo multiplican por el porcentaje, para restarlo o para sumarlo, solamente van a obtener el aumento o la disminución. Pero si ustedes quieren saber cuál es la cantidad que quedaría, hay que, agregarle a ese todo el porcentaje. Por eso lo que yo hago es hacer 1 más I o 1 menos I. ¿Se entiende? Ahora sí. Si yo digo, quiero, no sé, las raciones aumentan en un 20%, antes eran 0,20 y ahora aumentaron un 20%, ese 0,20 lo voy a multiplicar por 1.20. O lo que es lo mismo, multiplicarlo por el 20% y sumarle a ese 0,20. Van a obtener lo mismo. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me avisan. Si encuentro igual un ejercicio, te lo subo para que practiquen. Pero me parece más que nada que vos lo querés resuelto, ¿no es cierto, Iván? Según lo que entendí, si es en lo posible, sí, para comparar. Bueno, dale. Después le subo algo. Profe, Muchas Sí. gracias. ¿va a tomar gráficos? No. ¿Va a A ser ver, todo si les tomo, va a ser, por ejemplo, esbocen cómo sería la curva, vieron que se las mostré, cómo sería la curva de Phillips. Nada más. Ok, Buenísimo. o sea, Eso, va a ser mayormente teoría. teoría. Ok, está bien. Y lo único para desarrollar algún ejercicio de esos de PBI. ¿Mm? Ok, está bien. Nada más. Buenísimo, profe. Bueno, chicos, estudien y nos vemos durante la clase que viene.